Si tienen sus Biblias, sáquenlas y ábranlas al Esther capítulo 8. Recuerda el contexto. El libro de Esther, que directamente no nos diga nada de Dios, pero obviamente vemos los huellas de Dios en medio de todo, ¿no? Y como dije la semana pasada, vamos a empezar a tirar sarcásticamente la palabra por coincidencia, ¿no? ¿Y qué coincidencia? Recuerda que Amán, un hombre malvado, para decirlo así, cruel, de mucho avaricio y celos, había llegado a segundo como primer ministro del reino de las Persias, de las persas. O sea, era Asuero, o que históricamente conocido como Jerjes, Amán. Y recuerda esta batalla. Otros conectan a Amán también con su descendencia, con un rival de hermanos, Ismael, Isaac. Y luego vimos en Samuel que él viene de su familia y descendía de los amonitas, a los que rey Saúl tenía que haber eliminado, pero no los hizo. Y Mardoqueo venía de la familia de Saúl, y de él que condenaba a David, pero David le tuvo misericordia y gracia, y cuando sus soldados dijeron, quitamos la cabeza de este perro, le decían así, y dijo, no, déjalo, y de ahí sale Mardoqueo. Es muy, muy interesante cómo estas cosas transcurren. Aquí tenemos esto. Amán simboliza mucho hoy en día de ciertos tipos de pensar que hallamos en el mundo. Recuerda que todos le hacían caso, menos una persona, ¿no? Él podía contar de lo que tenía en su casa, sus riquezas, sus hijos, su posición, todo estaba, pero una persona no le honraba como él quería, entonces no podía con esto. Desafortunadamente hoy en día vemos este mismo tipo de tristeza, tipo de actitud en gente que es tan bien que la mayoría de personas... Listo. Ok, muy bien. Y lo vemos, perdón, en esta idea estaba comparándolo y a lo mejor hay unos factores diferentes, pero veo esto a lo mejor en la comunidad trans también. Ellos están convencidos de una cosa y quieren que todo el mundo le diga cómo usan estos, que un muchacho ahora es una muchacha, y si una persona no está de acuerdo, hasta que salen en violencia, hasta que atacan. ¿Pero por qué? Porque su base está en el mundo. Amán basaba todo en el mundo. Yo me imagino, conociendo lo que podemos entender por el tipo de Amán, de que si Mardoqueo hubiera hecho la honra a él, no hubiera sido suficiente. Eso es lo que tuerce la avaricia de una persona. Eso es como cuando uno no se sacía en las cosas de Dios. No importa lo que tienes, nunca se sacía, nunca es suficiente. Pero ¿qué pasa? Él hace el plan y lo firma en ley a exterminar los judíos, el pueblo de Mardoqueo. Y Esther ahí está en el palacio. Cuando se entere de esto, ella saca su plan. Formula un plan, dice, ayunan 3 días. El entendimiento es que oraron 3 días y a 3 días salió. Y a salir el rey la vio y dijo, pues pásale, te doy la mitad del reino. Y ella dijo, ven a una cena. Llegaron a la cena, el rey pidió otra vez él y Amán. En esto Amán está harto con Mardoqueo, damos perdón por tanto contexto porque estamos en medio del desarrollo de ello. Está harto de Mardoqueo y hasta básicamente dice para ahorcar son
son palos de 25 metros de alto, donde iban a perforar o colgar el cuerpo. O sea, pero meten el cuerpo de por abajo hasta por arriba, el palo que pasa por en medio de ellos. Eso era la forma primitiva de crucificar, colgar sobre una madera a una persona. Y la intención de esta madera era colgar a Mardoqueo. Y él entra esta mañana, recuerda que por coincidencia el rey no podía dormir y por coincidencia pide leer del libro. Y por coincidencia, ¿recuerdas? Coincidencia sarcásticamente para decir por providencia, por soberanía de Dios en él. Lean de cómo Mardoqueo se salvaba la vida del rey. Y por coincidencia, esta mañana Amán es el primero que llega. Y el rey dice, Amán, ¿cómo honramos a una persona? ¿Cómo debo de honrar a una persona si el rey quiere? Y Amán, envuelto en sí mismo, no puede mirar más allá de sí mismo, dice, échame la corona, échame el vestido, ponme en tu caballo, paséeme por la plaza. Dice, muy bien, haz esto con Mardoqueo. Y lo tiene que hacer y él está pronunciando, este es el hombre que el rey honra. ¿No? El hombre que él literalmente fue esa mañana a pedir su muerte, tenía que estarle exaltando terminando el día. Y ya no era suficiente. Y luego en la noche, Esther revela que Amán hizo plan de eliminar, ¿no? De exterminar, ¿no? Esa es la palabra que se traduce, exterminar los judíos, y ella es uno de ellos. Entonces, al palo, al horca que hizo por Mardoqueo, Amán es colgado ahí. Y ahí quedamos. Y quedamos en esto y luego entramos al versículo 1 de capítulo 8. Dice, el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró que él era respeto de ella, lo que él era respeto a ella, que era familiar, ¿no? 2 dice, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Mardoqueo era un hombre que, al escuchar las noticias del plan del enemigo de matar, robar y destruir, lo muy típico del enemigo, hay que respirar. Perdón, yo sé. Pero empieza. ¿Qué era el plan de Mardoqueo? Matar a los judíos, robar sus bienes y destruir todo el pueblo. Matar, robar y destruir. ¿Y cómo le llama aquí? Enemigo de los judíos. El adversario no viene sino para matar, robar y destruir. Ahora, eso es lo que él hace. Pero en todo lo que él hace, Mardoqueo escucha, lamenta y confía, porque él llega al Esther y dice, ¿no crees que no ha sido puesto en este lugar por precisamente este momento? Pero él dice, si no quieres ayudar, va a haber otra liberación. La fe de este hombre era, Dios va a hacer su trabajo, o sea, para ti o por otro lado, y estaba ahí confiado. Y en confiar en Dios, se sometió a Dios, y ¿qué? Ahora es exaltado. Vemos el principio bíblico de que sometemos a Dios, Él exalta. Ahora le toma la casa de Amán, todos sus bienes, su posesión, y le entrega pues al Esther, pero Esther le entrega a Mardoqueo. Ahora él, recuerda esto, los mejores intentos del enemigo a parar o cambiar la voluntad de Dios termina cumpliéndolo.
Dice aquí en versículo 3, dice, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogando que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, si le parece acertado al rey, yo soy y soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Ametada, Agageo, que escribió para destruir los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? El problema es esto, recuerda, en el imperio de los persas, la ley era suprema. Supongamos que conocemos ese tipo de sistema, que ninguna autoridad estaba sobre la ley. La ley, como aquí en esta nación, siendo una república, la constitución gobierna cualquier oficio. Y digo, supongamos, porque ya sabemos que aprovecho todo eso. Pero igual en Persa, eso vemos. Y les recuerdo de Daniel. El rey no quería echar a Daniel en la fosa de leones, pero sus consejeros le engañó a hacer esta ley. Cuando Daniel lo rompió, ni el rey podía negar lo que era escrito, lo que era firmado y entregado. Entonces lo aventaron al pozo de leones y pues dijo, no dijo que cuánto tiempo tenía que quedar, y cuando sacaron a Daniel al día después lo sacaron. Pero la cosa es esto. Ya está escrito, sellado por el anillo del rey y entregado a todas las provincias, que hay un día asignado que se aproxima en que la gente puede matar a todos los judíos. Entonces queda este problema. Amán ya no está eliminado, pero el efecto, lo que él puso en moción, ya todavía está en pie. Y tienen que ver qué hacer con este mandamiento que fue dado a toda la región. Entonces dice aquí en versículo 7, respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío, he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con anillo del rey no puede ser revocado. Como él dice, ustedes escriben otro, pero no podemos poner una cosa y luego quitarlo. Que está sellado, entregado, es así. Entonces, eso no cambia el problema. Pero ellos pueden poner una ley o una regla que combate el otro ley, una forma de un sentido defenderlo. Dice en versículo 9, dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Silvan, en los 23 días del mes, y escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, y los sátrapas, los capitanes, los príncipes de las provincias que había desde India hasta Etiopía, 126 provincias, a cada provincia según su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en el nombre del rey Asuero, lo selló con el anillo del rey, envió cartas por medio de correos montados en caballo, veloces, procedentes de los repasos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades
para que reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y a sus niños, sus mujeres, a apoderarse de sus bienes. En un mismo día todas las provincias de reyes fueron el día 13 del mes 12, que es el mes Adar. Dice en 13, la copia del edicto que había de darse por decreto de cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa para dar la orden del rey. El edicto fue dado en Susa, capital del reino. Ok, recuerda, el plan de Amán era que el día 13 del mes 12, del último mes, del día 13, que todos podían matar a los judíos, y la idea era, lo que antojaba es, los mata y se toman sus bienes. Pues esos judíos tienen esta casa, me gusta, entro, los mato y me quedo con la casa, sus bienes, sus cuentas, su todo, ¿verdad? Y todos esos bienes, pues, y como botín, y pues para eso había plan de ello, pero era para herir y sobre todo, Amán no ocupaba el dinero, lo que él tenía era un odio por el pueblo de Dios, porque porque ellos querían, pues más bien eliminar a los judíos y los bienes era beneficio. Entonces, la contraley era esto: no podían eliminar, ¿no? Hacer nula o quitar la ley porque ya era escrito. Entonces, ¿qué hicieron? Ok, judíos, defiéndense. Dices, porque el otro era, este pueblo se tiene que morir. Entonces tenían el respaldo del gobierno. Ahora el gobierno está diciendo, hágalo, pero ellos te pueden defender, ¿no? Hágalo, pero ellos te pueden defender. Entonces, y sale con todo. Ellos lo escriben en el nombre del rey. El rey lo sella y lo envía. Ellos tenían sistema de repartidores montados y repartían, entonces al caballo entregaban cartas y entregaban mensajes. Entonces tenían forma de salir y entregar mensajes dentro de días, cuando caminando por el reino tardaban meses. Recuerda, mira, desde India a África, todo el Medio Oriente, abarcaba esto, y este mensaje salía todo esto. Entonces, vamos viendo. Es tan típico del enemigo cuando vemos al Amán. Su intención es destruir. Y ojalá que nosotros nos quede claro esto, las intenciones del enemigo. Porque a veces jugamos con cosas del enemigo pensando que la intención del enemigo es algo menos de destruirnos. Amán no ocupaba su dinero, nada de eso. Simplemente quería destruir el pueblo de Dios. Él era enemigo de los judíos. Entiéndelo, porque familia, como cristianos, andamos en un mundo que es engañado por el enemigo. Y ahora, y a veces jugamos y metemos y dejamos acercar al enemigo y al mundo, cuando la intención del enemigo es destruir. No se deja engañar. Más bien confiamos en Dios, porque pues en toda tentación tenemos salida. En todo enfrentamiento del enemigo tenemos recurso en el Señor. Y no tenemos que caer víctimas a los
engaños del enemigo, más bien podemos ser sabios y confiar en Dios. Dice aquí en versículo 15, para seguir, dice, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real, de azul y blanco, y con gran corona de oro, y un manto de lino púrpura, y la ciudad de sus entonces se alegró y regocijó. Mira, él fue de uno que era fiel a sus convicciones. Ahora ya podemos entrar un poquito en esto, porque Mardoqueo sabía qué tipo de hombre era Amán, y no se dobló y no se sometió al honrar lo que no era digno de honra. Entiéndalo. Y fue difícil porque todo lo demás lo hacían. Entiende, familia, si todos lo están haciendo, no significa que tenemos licencia nosotros en Cristo a hacerlo. Solamente porque todos están haciendo algo, no significa que debemos de estarle haciendo nosotros también. Debemos de tener sabiduría. Debemos de tener discernimiento. Y pues bueno, tenemos que tener convicciones que vienen de Dios, basado en la palabra. Si tú no tienes, yo puedo tener mis convicciones, pero no a fuerzas hacer que tú tengas las convicciones, ese es legalismo. Pero cuando basamos nuestras convicciones en el Señor, ¿va? ¿Ves cómo sale este hombre Mardoqueo? Pues ya unos tenían intención de matarlo, pero por la intervención de Dios sale siendo exaltado. Y no lo hacía porque él quería toda la honra de Amán. Él lo hacía porque sabía que era lo correcto. Y mira, porque él es exaltado, mira cómo pasa todo el pueblo. Dice, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Entonces dice en versículo 17, leímos esto, dice, en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Y eso es hermoso porque esto no fue por parte de los judíos, simplemente, como digo, tenemos que inferir que fue Dios quien orquestó, quien acomodó, que puso todo en orden para que los judíos tendrían su salvación. Dice que hasta otros se hicieron judíos, se convirtieron a seguir el Dios de los judíos. ¿Por qué? Vieron cómo Él los guiaba, vieron cómo Él los cuidaba. Y ahora vamos a seguir aquí. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron a sus ciudades en todas provincias del Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Dicen todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los capitanes, oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos y a todos sus enemigos a filo de espada, con mortandad y destrucción, y hicieron con sus enemigos como quisieron. Vemos el desarrollo de esta historia. Vemos el desarrollo de lo que está haciendo. Llega el día, que llega el mes, llega el día,
Pueden levantar los enemigos de los judíos a matarlos, pero los judíos pueden defender y contraatacar. ¿Tiene control los judíos de cómo se sientan los príncipes de las provincias? No. ¿Tiene control los judíos de cómo se sientan los capitanes de militares? No. ¿Pero qué pasó? ¿Quién tiene control de eso? Pues Dios. Como digo, no dice Dios, pero es el efecto de cómo cambio el sentido de otras personas no es de ellos. Ellos simplemente fueron atacados, lloraron, y Dios levantó una forma de tener provisión con ellos y pudieron librarse. Dice, el enemigo no tenía chance con ellos, ¿verdad? Es semejante a lo que vemos en nuestra interacción del enemigo. ¿Qué quiere el enemigo? El enemigo en sí no quiere pelear con nosotros. Quiere que nosotros sometemos a él sin pelear. Porque cuando entramos la batalla, aprenderemos de confiar en Cristo y ahí él pierda, ¿verdad? Y porque es una batalla, dice Santiago 4:7, que someteos pues bajo la mano, pues someteos a Dios, resistir al diablo y huirá. Y él huirá. Resistimos a él. Y 2 Corintios 2:10, que tenemos armas poderosas en la batalla, derribando fortalezas. Pero si los judíos no se preparaban para la batalla, aunque tenían todo derecho de hacerlo, si ellos no se preparaban, y viene el enemigo, ellos rinden, el enemigo, ¿qué quiere? Aunque ellos se rinden, ¿qué va a hacer el enemigo con ellos? Les va a destruir. Pero ¿qué hacen ellos? Se confían, preparan y conozcan victoria. ¿Por qué? Mayor de ellos era Dios obrando para darles esta victoria. Ellos hicieron lo que ellos querían con el enemigo, pero tenían que preparar y salir a batalla. Y ves grande victoria. Ahora vamos a seguir leyendo en este capítulo. Dice, en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron a los judíos a 500 hombres. Mataron entonces Parasandatam, Dalfón, Aspatam, Porata, Adalía, pues muy bonitos nombres, ¿no? Aridata, sí, Parmesiano, a ver, ándale, algunos sí están leyendo. Parmasta, Arisai, Aridai, Vistaet, pues 10 hijos de Amán, hijo de Ameteo, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Eso es muy interesante porque ellos entran, matan. En Susa, el capital, matan 500 personas que se levantaron para matarlos, incluyendo 10 hijos de Amán. ¿Qué era la intención de Amán? ¿Qué iba a hacer Amán con los judíos? Matarlos y tomar sus bienes. ¿Qué hacen los judíos? Los matan, pero no está tomando sus bienes, no está quitando el botín. Porque ellos simplemente quieren defenderse, ¿no? En el avaricio de Amán era matarlos y pues bueno, sacamos provecho económico también. Dice en 11, el mismo día le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Dice en 13, y respondió Esther, si le place al rey, concedase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelgan en horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que hiciese así. Y se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes Adar,
y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Salió de que ella pidió otro día para vengarse, otro día para seguir en esta victoria. Si alguien más quiere enfrentar contra los judíos, pues terminaron entonces 500 un día, 300 otro, 800. Ese es muy fuerte lo que estamos leyendo, lo que pasó. Pero el otro lado de eso dice, pues qué malo los judíos, mataron 800 personas ahí. Pero si el enemigo tenía su voluntad, el enemigo de los judíos, el Amán simbolizando el enemigo, hubiera matado a todos los judíos. Si muchos fueran, a lo mejor cambiaron, no salieron en contra de los judíos por razón porque ahora vieron la mano de Dios con ellos. Pero seguimos aquí en 16, dice, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos, mataron sus contrarios 75,000, pero no tocaron sus bienes. Y esto fue en el día 13, en el mes de Adar, reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Entonces, entre todos 75,000 se levantaron para atacar. Es la cosa, entre todas las provincias ha de haber hasta cientos de miles de judíos. Y todos ellos iban a ser como exterminados, matados todos, a todo judío, toda la casa, hombre, mujer, niño, todos. Pero Dios, en su providencia, en su sabiduría, dejaba ya más allá de la coincidencia, ¿no? Se lo hicieron. Entonces así respondieron los judíos y pudieron defenderse la vida. Entonces si alguien venía contra ellos, ellos se defendieron y ninguno perdió la vida. Dice en 18, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, lo hicieron el día banquete de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las vías sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y banquete, un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su vecino. Aquí, cuando habla de lo que pasó en las provincias, también en Susa, establecieron lo que es la fiesta de Purim. La fiesta de Purim es recordar de esas fechas, entonces una fiesta anual que coordina con estas fechas de cuando los judíos podían defenderse. Los judíos hasta la fecha recuerdan esto y lo celebran, ¿no? Como Dios, pues bueno, la intención es que recuerdan como Dios les dio rescate o libertad de los que tenían mala intención para con ellos. Y es un buen ejemplo para nosotros. Dice en versículo 20, dice, escribió Mardoqueo estas cosas, envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias de rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándolos que celebrasen el día 14, el mes de Adar, y 15 del mismo cada año, como días en los que los judíos recibieron paz de sus enemigos, y como el mes de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, y los hiciesen días de banquete y gozo para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas y a las porciones, a los pobres, 23, y los judíos aceptaron hacer según había comenzado a lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Hametada, agageo, enemigo de los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, para pero había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos,
Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazo contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, por lo que ellos vieron sobre esto, lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia, sobre todos los allegados de ellos, que no dejarán de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos conforme a su tiempo cada año. Y que estos días serán recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas las cartas a todos los judíos, a las 127 provincias de rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther. Y según ellos habían tomado sobre sí, sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos de su clamor. El mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones cerca de Purim y fue registrado en el libro. Nuevamente, como estaba diciendo, aquí es escrito, le da orden de que cada año celébrense. Dios nos libró, Dios nos salvó como pueblo. Entendemos esto, ¿no? Septiembre, independencia, ¿no? Este es como noviembre, revolución. Las naciones libres celebran su libertad. En ese día es como se pudieron celebrar, ¿no? Bueno, en mayo se celebra en el otro lado, más el 5 de mayo, ¿no? Pero la batalla de Puebla. Pero, pero es así, como recordar la victoria. Pero cuando recordamos, ¿quién recibe la gloria? Pues tenemos que darle al Dios. Porque si no fuera a favor de Dios, Esther no podía haber acercado, no estaba ahí de coincidencia, Mardoqueo no estaba ahí de coincidencia. Y todo lo que sucedió es más allá de coincidencia. Vemos cómo Dios estaba involucrado en todo. ¿Qué tal en nuestras vidas? Estamos dejándonos guiar por la voluntad de Dios, mirando a Dios, dejando a Dios colocarnos donde Él quiere que estemos, respondiendo con convicciones que vienen en su palabra. No importa si todos los demás están haciendo otra cosa. Porque cuando confiemos y esperemos en Dios, terminaremos también teniendo esperanza en su gloria, esperanza en su victoria. Vamos a capítulo 10, es muy largo, pero ahorita lo leímos. Los 3 versículos, dice: el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y relatos sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque Mardoqueo el judío fue segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, y estimado por multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Nuevamente, este es libro histórico porque todas esas figuras son figuras históricas y conocidos más allá de la Biblia. La Biblia comprueba lo que está ahí, ¿no? Entonces, si alguien llega con la idea de que la Biblia históricamente no es confiable, pues en sí no hablan con históricos, no hablan con la gente que estudia la historia, porque todo lo que hay aquí se comprueba, como la ciencia, la historia,
arqueólogos comprueban lo que hay en la Biblia. De hecho, usan la Biblia como referencia, ¿no? Entonces, eso debe dar a nosotros confianza en la palabra de Dios también. Y nuevamente, como decía desde un principio, entre todo, vemos como Dios tiene plan y propósito. Nuestro reto es dejar que Él administra, que Él sea nuestro Señor, el que tiene autoridad de administrar nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos las gracias. Pido, Señor, que escudriñes nuestros corazones, nuestras vidas para saber, pues bueno, para revelar a nosotros que lo que estás haciendo. Ayúdanos a tener fe, ayúdanos a confiar, ayúdanos a saber que lo mejor tienes tú, Señor. Y que confiemos. Y si algo a nosotros no nos parece, mi Dios, yo pido que podemos entregarlo en tus manos, y que tú nos das sabiduría, que nos das dirección, y que utilices, mi Dios, tu iglesia, tus seguidores, y que estemos firmes y fuertes en ti para poder estar firmes, mi Dios, en este mundo, en contra del enemigo, y para brillar tu luz a los que necesitan la esperanza, Señor. Gracias, mi Dios, por la victoria que hay en ti. Y te damos todas las gracias en el nombre de Jesús. Amén.